Hola, ya nos queda muy poco para saberlo casi todo sobre las parábolas. En este caso vamos a ver cómo podemos aplicar el uso de las parábolas para la vida cotidiana. Supongamos que un deportista lanza una jabalina y que la trayectoria de esa jabalina sigue esta ecuación. Sabiendo que x es la variable independiente, que es la distancia en metros en la horizontal, es decir, lo que la jabalina recorrería así en horizontal, e y sería la altura que va alcanzando la jabalina. Como podéis observar, esto es la ecuación de una parábola. Y el coeficiente del término de segundo grado es menos 0,006. Es decir, es negativo. Como A es negativo, podemos afirmar que la parábola va así, con las ramas hacia abajo. Claro, eso es lo que haría la jabalina. La jabalina haría algo así. ¿Veis? Entonces, nos piden que calculemos la altura máxima. Como podemos ver en cualquier parábola que tiene la rama hacia abajo, como sería este caso, la altura máxima es el máximo de la parábola y eso además coincide con el vértice. Entonces, para calcular esto, lo que tenemos que hacer es calcular el vértice. No nos vamos a asustar porque estemos trabajando con números decimales, porque podemos usar la calculadora para hacer los cálculos y listo. Como el numerador es negativo y el denominador también, directamente ya podemos no poner ninguno de los menos y esto quedaría 0,58 partido 0,012 al hacer esta multiplicación. Y recordad que el menos con el menos se ha ido y por eso no lo ponemos aquí. Que aproximadamente es 48,33. Esto, como corresponde a la coordenada x del vértice, nos indica los metros en la horizontal que recorre la jabalina hasta alcanzar la altura máxima. Es decir, si el deportista empieza aquí, la altura máxima la alcanza aquí, entonces aquí es donde hemos conseguido 48,33 metros. Así quedaría la representación de esta situación. Y sabemos que la jabalina hasta llegar al máximo ha recorrido 48,33 metros. No coincide con el valor de x aquí, 48,33 metros, porque esto no es el punto cero, ahora veremos por qué. Pero lo que nosotros pretendíamos ahora mismo era calcular la altura máxima de la jabalina, es decir, calcular el valor de y del vértice. Y para eso tenemos que calcular la segunda coordenada, que recordad que se hacía sustituyendo el valor obtenido en la coordenada x del vértice en la ecuación de la parábola, es decir, cambiamos la x por este valor. Al evaluar la parábola en 48,33 nos queda que VI es igual a 15,52 y esto es lo que nos indica la altura de esta parábola. Esto sería la altura buscada, 15,52 metros. Otra pregunta que nos pueden hacer de esta situación es ¿qué distancia recorre en total la jabalina? Es decir, toda esta distancia de aquí. Claro, si esto hubiera sido 0 sería multiplicar por 2 y ya está, pero fijaos porque os decía yo antes que no podemos poner el 48,33 aquí. Realmente el deportista necesita coger un poco de impulso para tirar la jabalina, entonces si tomamos como referencia al deportista, el eje Y estaría aquí, aproximadamente. Entonces la parábola no empieza en 0, sino que empieza un poquito antes. Así que tenemos que pensar qué pasa cuando la parábola tanto empieza como acaba. Que realmente no llegaría aquí, porque evidentemente la jabalina no se va a quedar por debajo de 0 de altura, sino que se quedaría ahí. Pero bueno, lo que nos importa son estos dos puntos. Estos dos puntos son puntos de corte con el eje. Entonces, para calcular la distancia que ha recorrido la jabalina, solamente tendremos que calcular los puntos de corte con el eje X. Y el valor positivo sería la distancia recorrida. Pensar que como el deportista está aquí, realmente la distancia que cuenta es esta. Este trocito no contaría, porque contaría como que sale de la mano del deportista. Si cogemos como referencia al deportista, esta es la distancia que nos importa. Y eso es
el valor de x que nos va a dar aquí. A ver, veamos. Tenemos que calcular los puntos de corte con el eje x y eso se hacía igualando la y a 0. Simplemente igualamos la y a 0 y nos quedaría una ecuación de segundo grado, que en este caso es esta ecuación de segundo grado. La resolvemos con cuidadito. Ya sabéis que como los números son decimales, pues tenemos que ir despacio, o también podemos transformarla multiplicando por 100, por ejemplo, y nos quedarían unos números pues un poquito más pequeñitos, más manejables. Si multiplicamos por 100, aquí nos quedaría menos 0,6x cuadrado más 58x más 150 igual a 0. Esa sería la ecuación equivalente. Podemos trabajar con esto, da igual. La fórmula sigue siendo la misma, menos b más menos raíz de b al cuadrado, que en este caso sería menos 58, teniendo en cuenta esta, ¿vale? Más menos raíz de 58 al cuadrado, menos 4 por a por c, es decir, menos 4 por menos 0,6 por 150, y todo eso partido 2 por a, en este caso 2 por menos 0,6. Si esto lo desarrollamos, nos va a dar dos soluciones. La primera solución es negativa, menos 2,5, y la segunda solución es positiva, 99,17. El menos 2,5 correspondería a este punto, pero ya hemos visto que el que nos interesaría sería este, es decir, 99,17. Pues 99,17 metros son los metros que recorrerá esa jabalina que queda aquí. Para hacer este tipo de ecuaciones de segundo grado, está bien que las hagáis algunas veces porque os sirve para entrenar, pero si veis que el ejercicio se alarga mucho, podéis usar programas como Wolfram Alpha o incluso GeoGebra, que además os pintará la parábola y la podréis ver de una manera muy clara. Y bueno, una vez estudiada esta situación, podríamos dibujar la parábola de una manera bastante exacta, porque tenemos el vértice, que sabemos la coordenada x y la y, tenemos los puntos de corte con el eje x, que son estos dos. El punto de corte con el eje y lo calcularíamos simplemente cambiando la x por 0 y sería igual a 1,5. Sabemos que esto tiene que ser 1,5 y esto tiene que ser 15,52. Así que podríamos hacer un dibujo bastante exacto de nuestra parábola. Todos los ejercicios de lanzamientos que siguen una trayectoria conforme a una parábola se hacen de la misma manera. Así que recordad que lo que os interesa siempre es el vértice, el valor y del vértice, porque estos ejercicios serán parábolas con la ramada hacia abajo que alcanzan un máximo y ese máximo es el vértice, y también en algunas ocasiones nos interesará el punto de corte con el eje X que está en la parte positiva. Y con esto hemos acabado.